Vamos a leer en el libro de Mateo, como le dije, capítulo 26. Vamos a leer el verso 39 y el verso 42. Libro de Mateo, capítulo 26, el verso 39 y luego el verso 42. Amén. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, si no está también aquí en pantalla, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire bien la frase que Jesús está orando en el Getsemaní, en su momento de aflicción. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos ahora al verso 42, un poco más adelante. Ya él había ido donde sus discípulos, lo encontró durmiendo y volvió a orar. Cuando él regresó, mire lo que oró. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al principio él está orando: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en el texto 42 él dice: si no puedes, si es necesario, si es obligatorio, si es como quien dice importante que yo pase por la cruz, él dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se cumpla en su vida? Amén, en el nombre del Señor. Yo quiero hablarle un momento hoy orando en la voluntad de Dios. Y yo quiero que antes de sentarse usted ponga su Biblia a un lado. Amén, me ayude a orar por este momento para que el Señor hable a nuestra vida. Y usted que está aquí, pídale al Señor que hable a su corazón. Padre Santo, Dios soberano, soberano Rey, te amamos, Señor, y te bendecimos en esta noche, porque usted es bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, estamos aquí, Dios, listo para escuchar, para hablar tu palabra, Señor. Toca este vaso de barro, Señor, ministra nuestra vida, Señor, a través de la palabra tuya que puede transformar y cambiar los corazones. Y hoy, Señor, oramos, Señor, en tu nombre, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Habla, ministra, trata con nosotros, Dios, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestro conflicto, de nuestro problema, Señor. Usted pueda obrar según tu voluntad, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto gritan amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo antes de usted sentarse en esta preciosa noche. Amén. Orando en la voluntad de Dios. Gracias, mi hermano. Orando en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren orar en la voluntad de Dios? Amén. Déjenme introducirle con esto. La oración, según la Biblia, es el acto de hablar con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Es la comunicación directa y personal con nuestro Padre Celestial. A través de la oración, mis hermanos, podemos expresar a nuestro Dios pensamientos, deseos, preocupaciones, alegría. Podemos transmitir todo eso o hablarle a nuestro Dios de todo lo que estamos pasando en el momento. Es un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos, poder orar y tener una relación con Él a través de la oración. Algo que debemos tener en cuenta: rezar no es orar. Diga conmigo: rezar no es orar. ¿Por qué rezar no es orar? Ya que el significado de rezar proviene del latín recitare, que su significado es repetir. Esto consiste en repetir cierto tipo de oraciones que han sido establecidas o escritas o pronunciadas por personas anteriormente y que se establece como un patrón para decir. Pero la oración no es eso, porque la oración es espontánea.
La oración es la comunicación de lo que estamos pasando en el momento, de lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Es por eso que cuando hablamos de la oración trata de situaciones, la oración trata de emociones, la oración trata de vivencia que usted está pasando en un momento determinado de su vida. La oración, mis hermanos, es hablar de lo que usted siente o no está sintiendo en su momento delante de la presencia de Dios. La oración, mis hermanos, ha sido una de las armas o herramientas más necesarias que cada creyente, persona que quiere agradar a Dios o vivir en la voluntad de Dios, ha tenido o que el Señor nos ha dejado. Sin la oración no hay victoria. Diga conmigo, sin la oración no hay victoria. Sin la oración no hay dirección. Sin la oración el cielo está cerrado para todo creyente o todo ser humano. Hay una frase muy importante que escuché, leí en el Instituto Bíblico. No recuerdo el autor, pero más o menos me acuerdo de la frase que dice: un creyente no puede hacer nada sin orar, pero puede hacer muchas cosas después que ora. Es decir, mis hermanos, que si queremos vivir una vida victoriosa, hay que tener una vida de oración. Si usted quiere tener al enemigo sujeto, hay que tener una vida de oración. Si usted quiere tener esta carne sujeta al Espíritu, hay que vivir una vida de oración. En la Biblia hay muchos personajes que se destacaron por tener una vida de oración. Entre ellos, mis hermanos, se encuentra Daniel, que en la Biblia habla específicamente de su vida de oración. En Daniel, mis hermanos, capítulo 10, capítulo 6, verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto del rey había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que la vida de oración de Daniel no era una oración efímera, no era un día sí, el otro no. No es yo oro hoy y mañana no oro, no. Él oraba cada día y 3 veces al día. Él doblaba su rodilla delante de Dios. ¿Para qué? Para que el cielo se mantuviera abierto. Es por eso que vemos un Daniel que aunque esté como quien dice fuera, amén, de su nación, aunque esté esclavo, él tenía victoria. Él estaba siempre delante de los reyes. Él estaba como la persona más importante de su tiempo. Y no era por su preparación, no era por sus cualidades, era por su vida de oración. Y yo no sé usted hoy, mis hermanos, pero yo quiero vivir en una vida de oración. Yo quiero que el Señor nos ayude a poder desarrollar una vida de oración. ¿Cuántos quieren ser personas que oren? Diga, yo quiero ser una persona que ora. Que ora. Amén. Daniel, mis hermanos, según la palabra de Dios, la vida de oración de él fue una vida de oración grande en cantidad y constancia. Él no solamente oraba, amén, pequeño, sino que él oraba de una manera grande y constante. Él fue una rutina de 3 veces al día. Y la frase, mis hermanos, en el verso 10 que dice, como lo solía hacer antes. Es decir, que él no solamente oró por el edicto que se pronunció del rey, sino que él oró como lo hacía siempre. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que la iglesia de hoy podamos desarrollar una vida de oración. No dejes que nadie destruya tu tiempo que tú tienes para orar. Eso hay que defenderlo. Aunque el edicto del rey se levantó, que nadie levante oración ni clamor a otro Dios que no sea el rey. Daniel dijo, yo voy a orar y no importa lo que diga el rey, yo voy a orar y voy a orar como lo he hecho siempre. 3 veces al día yo voy a doblar mis rodillas delante de Dios. Y hoy, mis hermanos, el tiempo en que estamos viviendo, las redes sociales,
tantas cosas entretenidas hoy, tantas cosas que nos quieren robar el tiempo. Es como un edicto que el mundo ha dado para que tú no ores. Pero levántate hoy y di: yo voy a orar como he orado siempre. Yo voy a seguir orando, clamando delante del Señor. Aleluya. Ahora, mis hermanos, cuando vemos las cosas que Daniel pudo tener, nos damos cuenta que no solo fue porque tuvo un buen manejo en el palacio, o por su carisma, o por su trabajo humano. No, cuando vemos la gracia que había en la vida de Daniel, nos damos cuenta, mis hermanos, que en su vida había una gracia, y era porque él tenía una vida de oración. Él tenía una vida de oración. Y yo quiero que hoy, mis hermanos, el Señor quiere que como iglesia podamos desarrollar una vida de oración. La Biblia habla que cuando Nabucodonosor, amén, tuvo un sueño y el sueño se le olvidó y nadie tenía la interpretación. Quería matar a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos, mis hermanos, los que tenían, como quien dice, cualidades de ser sabio. El Nabucodonosor dijo: hay que matarlo a todos porque nadie sabe el sueño que yo tuve anoche. Y yo no solamente quiero que me recuerden el sueño de anoche, yo quiero que me digan lo que significa ese sueño. Y mis hermanos, cuando nadie tenía la respuesta, llamaron a Daniel. Y Daniel apareció, mis hermanos, en el escenario delante del rey. Y el rey Nabucodonosor le dijo a Daniel: yo tuve un sueño anoche, pero el asunto lo olvidé. ¿Cuántos se han levantado en la mañana y han tenido un sueño y dicen: oye, yo soñé algo anoche, pero no me acuerdo? Yo sé que era importante, pero no recuerdo qué fue lo que... Así estaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor quería que alguien le dijera el sueño que él soñó y que le interpretara lo que significaba ese sueño. Y cuando nadie apareció, llamaron a Daniel. Ahora, ¿cómo lo hizo Daniel? Mire lo que dice en la Biblia en Daniel 2:16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Escucha a Daniel. Daniel entra delante del rey y le dice que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel en el verso 17 a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, los compañeros que vinieron con él, a sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora, ¿qué era lo que Daniel quería hacer? Dame tiempo, porque yo sé, rey, que si tú me dejas orar, la respuesta va a llegar. Ahora, quizás yo no tengo la respuesta ahora, quizás yo no tengo la solución ahora, pero si tú me das tiempo para que yo ore, el Señor me va a dar la respuesta. Y yo quiero decirle a alguien que quizás no encuentra qué hacer, que quizás no sabe qué decisión tomar: tómate tiempo para orar. Antes de tomar una decisión, antes de decir la palabra, antes de comprometerte, ora al Señor, porque cuando tú oras, la voluntad de Dios viene sobre tu vida. Cuando tú oras, los cielos se abren a tu favor. Cuando el cristiano ora, el Señor revela su voluntad. Por eso Daniel le dijo: Nabucodonosor, dame tiempo. Pero dame tiempo, ¿para qué quiero tiempo? Para ir a hacer cualquier cosa, para ir a un adivino, a un qué sé yo. No, yo quiero tiempo, pero es para orar. Amén. Y Daniel le pidió a sus compañeros que oraran. Cuando hay oración, mis hermanos, hay revelación. ¿Cuántos lo saben? Cuando hay oración, hay revelación. Le quiero decir a cada uno de mis hermanos que estamos aquí hoy: si usted pretende vivir una vida cristiana a la altura que Dios quiere, tenemos que desarrollar una vida de oración. Predicadores, maestros, usted, mis hermanos, que puede enseñar la palabra de Dios, sin oración no hay unción. ¿Cuántos lo saben? Sin oración no hay unción. El mensaje puede ser bonito, las palabras pueden estar bien ubicadas, el bosquejo puede estar bien organizado, usted puede predicar un bonito mensaje, pero si no hay oración, no hay unción.
No hay unción. El mensaje bonito puede sorprender, pero la unción puede cambiar a las personas. La unción puede alimentar al que está cautivo. La unción puede traer vida al que está muerto. Así que sin oración no hay unción. Y yo quiero decirle, mis hermanos, usted que quiere predicar o predica la palabra de Dios, que enseña, que se para en este púlpito, hay que orar a Dios para que cuando prediquemos, cuando hablemos, cuando podamos hablar la palabra de Dios, la unción de Dios caiga y le dé poder a esa palabra que estamos hablando. Aleluya, mis hermanas que están aquí del coro. Sin oración no hay unción para que la presencia de Dios caiga en medio de nuestras canciones. Cuando usted adore y usted está en oración, la unción de Dios cae y lleva a la iglesia a la presencia de Dios. Es por eso que no es solamente predicar, no es solamente cantar, es que haya unción, es que haya poder de Dios en lo que hacemos. Mis hermanos que estamos aquí hoy, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que esa vida de oración pueda estar en nosotros. Aleluya, cuando los hombres y las mujeres de Dios ven que su tiempo de oración está comprometido con otras cosas, usted y yo necesitamos atender a eso. Usted y yo no podemos darnos el lujo de dejar de orar. ¿Cuántos lo saben? Usted y yo no podemos darnos el lujo de dejar de orar. No hay un cristiano victorioso que no ore. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Es que no hay forma de cómo vivir una vida victoriosa a la altura. Ahora, cristianos, de los que cristianos que andan hoy, puede haber mucho de eso, pero cristianos viviendo en la voluntad de Dios sin orar, no existe. No hay. Porque es la oración que nos conecta con el poder y la autoridad de Dios y nos da la fuerza para vencer el pecado. No hay manera de decirle que no a los deseos pecaminosos de esta carne si no está el poder de la oración en nuestra vida. Es por eso que cuando Daniel miró que su tiempo de oración estaba siendo comprometido, él no le importó lo que el rey podía decir. Él dijo: yo voy a entrar y voy a orar, haga rey lo que usted quiera, pero mi tiempo de oración es mi tiempo de oración. Mis hermanos, la Biblia habla, amén, que personas cuando miraron su tiempo de oración estaba siendo, como quien dice, estorbado. Ellos hicieron lo posible para que ese tiempo no fuera detenido. La Biblia habla que cuando Pedro miró que tenían problemas en la iglesia primitiva sobre la situación de las viudas, él trajo la idea de que instituyeran diáconos para que atendieran a la mesa, pues ellos sabían que esto se debía hacer, atender a las mesas. Pero él decía: yo también tengo un compromiso que no puedo dejar de hacerlo. La Biblia habla, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3, Pedro dijo: buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, busquen 7 hermanos que se encarguen de ¿qué? De que hay que atender a la mesa, hay que servir a las viudas, hay otras cosas que hay que hacer en la iglesia y alguien tiene que hacerlo. Pero Pedro dijo: busquen 7 hermanos llenos del Espíritu Santo que se encarguen de esas cosas. Mas nosotros, dijo él, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Si yo descuido la oración por ir a atender a la mesa, y no es que atender a la mesa está mal, es necesario, pero luego yo no voy a tener una palabra poderosa. No va a haber milagros aquí. No va a haber avivamiento. No va a haber el poder de Dios cuando se predique la palabra de Dios si yo descuido el tiempo de oración. Él dijo: busquen a alguien para que atienda la mesa, y yo voy a seguir sumergido ¿qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Es por eso tan importante que los hombres de Dios entendieron que su tiempo de oración no podía ser comprometido con otras cosas. Y yo le digo, mis hermanos, hay que trabajar, hay que estudiar,
Hay que prepararse, hay que compartir con la familia, hay que darse su vueltecita de vez en cuando para botar el estrés. Pero todo eso hay que hacerlo sin dejar de orar. Orar es primero que todas las cosas. Es por eso que antes de tomarme el café en la mañana, yo debo doblar mis rodillas y presentarme delante de Dios. Antes de irme al trabajo, yo debo de orar. Antes de hacer cualquier cosa, hay que orar delante de Dios. Y hoy, mis hermanos, aleluya, están desarrollando personas, cristianos, que están perdiendo la esencia de la oración. Hoy nos preparamos para muchas cosas. Tenemos luces, tantas cosas en la iglesia. Preparamos proyecciones, preparamos esto, lo otro, pero no podemos dejar de orar. Al final todo esto es bonito, pero sin la oración esto no tiene sentido. Pedro lo entendió y lo entendió muy claro. Yo necesito enfocarme en la oración, era su pensamiento, y en el ministerio que me fue dado de la palabra. Es por eso, mis hermanos, predicador, maestro, como le decía, que no, predicador y maestro que no ora, no hay avance. Yo quisiera enseñarle un camino más fácil, pero no hay avance. Los mensajes, Dios te puede dar un ministerio de predicación bonito, tú puedes predicar bonito, lo que sea, pero si no oramos, la gente no es cambiada, la gente no es transformada, la gente no es impactada, porque el poder está en la oración. Y ahora los apóstoles, mis hermanos, lo aprendieron porque lo vieron. Ellos lo miraron. ¿Y de quién lo miraron? Del Señor Jesucristo. Y usted podría decir, Jesús oraba, sí, Él era Dios manifestado en carne y oraba. ¿Y por qué oraba? Porque Él es nuestro ejemplo. Y Él sabe que sin la oración no hay victoria para el creyente. Entonces, si había algo que Él necesitaba instruir a sus discípulos, yo necesito enseñarles que deben orar. Y por eso, mis hermanos, encontramos frases como esta en Lucas capítulo 6 verso 12. En aquellos días Él fue al monte a orar. ¿A qué fue Jesús al monte? Él no fue a ver Netflix al monte, ni a ver el estado de WhatsApp, ni a ver, amén, redes sociales. Él fue al monte a orar. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, durmiendo. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó ¿a quién? A sus discípulos. Y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, ¿qué hizo Jesús el día antes de escoger sus discípulos? Pasó la noche, ¿qué? Orando. Imagínense, pasó la noche orando y al otro día escogió a Judas. Si no había orado, coge 12 Judas. No, es un chiste. Pero ¿qué hizo Jesús? Pasó la noche orando, clamando, porque Él sabía, mañana me toca ¿qué? Escoger los 12 que van a hacer lo que van a representar el ministerio, los que van a llevar la carga, los que cuando yo me vaya van a quedar predicando. Y yo no puedo escogerlo al azar. Yo necesito tener dirección. Y yo le quiero decir a alguien hoy, la oración te da dirección. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes qué decisión tomar, dobla tu rodilla y presenta a Dios esa situación. Y el Señor que está en los cielos te va a dar dirección para que sepa lo que debes hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. La oración da dirección, mis hermanos. La oración da dirección. Y hoy muchos estamos perdiendo la dirección. Muchos cristianos sin idea, que no saben qué hacer, no saben qué decisiones tomar, porque hemos consultado todo, pero se nos ha olvidado orar. Se nos ha olvidado orar. Preguntamos al amigo, al vecino, hasta donde el pastor viene. Pastor, ¿qué debo hacer? Ore primero. Así me puede aligerar algunos consejos. Si el Señor les revela qué hacer, ya es más fácil.
Oremos al Señor por la dirección. El Señor, mis hermanos, no solamente menciona, muchas veces menciona la Biblia a nuestro Señor Jesucristo orando. Mire lo que dice la palabra del Señor déjenme ver aquí. En Lucas capítulo 5 verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La gente lo buscaba. El ministerio estaba en avivamiento. Había una gran unción. Pero Jesús, como hombre, entendía que la eficacia de su ministerio se debía a su vida de oración. Y Jesús, como hombre, nos enseñó que toda persona que quiere avanzar en el ministerio, que quiere vivir una vida firme como cristiano, tiene que apartarse y orar. Tiene que apartarse y orar. No todo es púlpito, no todo es escenario, no todo es el glamour entre la multitud. Hay un tiempo que hay que detener todo eso e irnos al lugar secreto y orar al Padre Celestial. Y el Padre que está en los cielos, el que nos ve orando en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Él va a hacer milagro en público, pero hay que tomar el tiempo para orar. Jesús, había avivamiento, mi hermano. Mire cómo lo dice el texto. Su fama se extendía más y más, y se reunía la gente para escuchar a Jesús y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba y oraba. Como quien dice: hey, cuidado, yo sé que necesitan milagros, necesitan palabras, pero yo tengo que orar. Porque algunas veces el ministerio, le digo a algunos, el ministerio, los compromisos, las ocupaciones, tantas cosas aquí y allá, nos quitan el tiempo de orar. Y hay muchos predicadores, evangelistas de renombre, personas que ya no están en el ministerio, ya no están en la iglesia, y cuando se le hace entrevista, se le habla, ¿qué pasó? La mucha agenda me quitó el tiempo de oración. Los muchos compromisos, la mucha salida me quitó el tiempo de orar, y la tentación llegó y me encontró débil y caí. Y no son uno ni dos personas que uno puede estudiar de ellos que ya no están. ¿Por qué? Porque no se apartaban y oraban. Pero Jesús era muy sabio. Eso no importa que la multitud me busque, no importa que la gente quiera venir y quiera ver los milagros y la señal. Yo necesito ponerle un stop a esa gente, porque yo necesito orar. Y yo le quiero decir a usted, mi hermano, hay muchas ocupaciones podemos tener, pero saca tu tiempo para orar. Saca tu tiempo para orar. Como iglesia, nosotros necesitamos saber que siempre debemos tener tiempo para la oración. No seremos una iglesia de poder si no somos una iglesia de oración. No seremos una iglesia de poder si no somos una iglesia de oración. No seremos una iglesia de transformación si no somos una iglesia de oración. No seremos una iglesia en la voluntad de Dios si no comenzamos a sentir lo que Dios siente a través de la oración. Necesitamos que como iglesia el Señor nos ayude a desarrollar esa vida de oración. Ahora, no solamente necesitamos orar, sino que necesitamos saber cómo orar. Y aquí está la otra partecita de esta enseñanza o de este mensaje. No necesariamente desarrollar una vida de oración, sino hay que saber cómo orar. Necesitamos saber cómo orar. El apóstol Santiago nos habla del tema de la oración, y él trata un aspecto muy importante del tema de la oración. Es un tema significativo. Él habla de la oración, pero no solamente habla de la oración, sino que habla de la oración no contestada. ¿Y cuánto han orado y no han tenido respuesta? A todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos orado y no hemos tenido respuesta. Ahora en Santiago, capítulo 4, verso 2, dice: codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Oiga, usted no tiene los deseos, lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestro propio deleite. Santiago está diciendo que la iglesia no recibe porque no ora. Y la iglesia ora y no recibe porque pide mal. Entonces no es solamente tener una vida de oración, sino orar como debemos orar. Hoy, mis hermanos, nuestras oraciones, yo no sé usted si se va a identificar conmigo, nuestras oraciones están cargadas de peticiones propias. Y esas peticiones están cargadas de palabras como: Señor, quiero esto. Señor, dame aquello. Señor, haz esto. Señor, necesito esto. Y estamos llenos de Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, haz. Pero muy pocas veces estamos orando: Señor, que se haga tu voluntad. Y ahí está, mis hermanos, la clave de la oración. No es solamente orar y darle una lista de peticiones a Dios de lo que queremos que Él haga, sino que nuestra oración principal debe saber o debe basarse en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en lo que Él quiere hacer con nosotros, en el lugar que Él quiere llevarnos. Señor, que se haga tu voluntad. Las cosas, mis hermanos, por las cuales debemos orar, que nos menciona la palabra de Dios, Jesús enseñando a los discípulos a orar, está en Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Usted conoce y sabemos que la oración o el modelo de oración de Mateo 6 es Jesús enseñando a orar a sus discípulos. Es un patrón de oración, no una repetición, es un patrón. Ahora, ¿cuál es la primera parte de la oración? Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero, cuando entramos en la oración, el Señor dice: tiene que haber alabanza. Tú tienes que darle alabanza a Dios. Santificado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, honrado sea tu nombre. Pero luego de la alabanza, la parte de la oración que viene es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, la Biblia está diciendo: cuando tú entres a orar, luego de que tú alabes a Dios, pídele a Dios que su voluntad se cumpla en tu vida, se cumpla en tu casa, se cumpla en tu familia, se cumpla aquí en la iglesia. Que la voluntad de Dios venga a la tierra. Que la voluntad de Dios venga a la tierra. Ahora, nosotros oramos por milagros, nosotros oramos por señales, nosotros oramos por sanidades. Pero ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es sanar? Que la voluntad de Dios es liberar, que la voluntad de Dios es que nuestra familia sea salva. Si oramos que la voluntad de Dios se cumpla en el enfermo, ese enfermo se puede sanar, ese que está cautivo puede ser libre. Hay que orar que la voluntad de Dios venga sobre nosotros. Mis hermanos, hoy necesitamos desarrollar esa vida de oración genuina, pero orando como la Biblia enseña que oremos, para que la voluntad de Dios venga sobre la tierra. Si llega la voluntad de Dios, llegarán las sanidades. Si llega la voluntad de Dios, vendrán los milagros. Si viene la voluntad de Dios, vendrán las provisiones. Todo lo que tú necesitas está en la voluntad de Dios, porque Él es nuestro Padre bueno, que sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Y es como Jesús nos enseñó a orar. Ahora,
¿Cuántos tienen sueños y deseos y peticiones delante de Dios? Todos tenemos sueños, deseos y peticiones. Quiero terminar con esto. Jesús, como nuestro modelo, como nuestro patrón a seguir, Él nos enseñó a orar como se debe y a orar cuando tenemos una petición que queremos nosotros delante de Dios. Cuando le hablo de que debemos orar en la voluntad de Dios, no significa que usted no tenga el deseo de algo, ni que usted no le pueda decir a Dios lo que usted quiere, sino que hay que sabérselo decir a Dios lo que queremos. En el texto que leímos, la Biblia habla en Mateo capítulo 26, verso 39. Encontramos a Jesús orando en Getsemaní, su última noche antes de ser preso el día siguiente para ser crucificado. Jesús está orando como un hombre, presentando su necesidad delante de su Padre, hablando de lo que Él siente como ser humano, lo que usted y yo sentimos. Ahora me gustó la oración de Jesús porque Jesús ora de una manera diferente a nosotros. Nosotros le decimos a Dios, declaro en el nombre de Jesús. Nosotros decimos, yo ordeno ahora. Nosotros forzamos el brazo de Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos que se haga. Nosotros oramos, no acepto un no como respuesta. Yo sé a quién le creo. Mi Dios no dice que no. Mi Dios es todo sí. Yo me abro la boca y Él hace. Tenemos un muñeco de cuerda ahí que le damos manigueta y hace lo que nosotros queremos. Esa es la oración de muchos de nosotros. Pero Jesús nos enseña a orar como se debe. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible. ¿Usted entiende? Si es posible, Padre mío, pase de mí esta copa. Jesús está orando por algo específico. Lo que va a pasar al otro día, que esa misma noche lo van a apresar y lo van a comenzar a latigar y lo van a comenzar a maltratar. Y Él, en el conocimiento divino que tiene, sabe lo que va a pasar al otro día. Pero como humano Él ora y dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay la posibilidad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, Él está diciendo el deseo que tiene, ¿sí o no? Sí. Él está diciendo lo que Él quiere. Yo quiero que tú hagas tal cosa, pero si es posible, si está dentro de tu capacidad, de tu voluntad, si está dentro de lo que usted quiere hacer, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú. En el verso 40, vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar. Creo que está en el otro 39 y está en el 40. Ajá. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le digo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Déjeme ver. Ayúdame, mi hermano, allá que se está quedando atrás esto. El verso 41 y 42, o no lo tengo ahí, creo que no lo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice él, pero la carne es débil. Y en el verso 42 me encantó. A ver si mi hermano me puede ayudar ahí con la proyección. Creo que no lo copié el último. En el verso 42 me encantó la expresión de la oración de Jesús. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y es lo que nosotros como creyentes hoy necesitamos desarrollar. Usted necesita entender que no siempre habrá un sí en el cielo. Usted y yo necesitamos entender que no siempre la voluntad de Dios y la voluntad de lo que yo quiero concuerdan. Hay días que el Señor va a decir que no. Hay días que la voluntad de Dios no es la voluntad mía. Pero usted no puede pedirle, exigirle a Dios que se haga la voluntad suya, lo que usted quiera, cuando la voluntad de Dios, ¿cuántos saben que es mejor? ¿Qué usted quiere hacer hoy? ¿Usted quiere la voluntad de Dios o quiere la voluntad suya? Y cuando oremos, me gustó porque Jesús dijo, si no es posible, Él como que entendió. En el primer texto, bueno, usted puede poner, mi hermano Luis Manuel, la primera slide que leímos al principio. En la primera frase de la oración, él estaba tanteando la palabra, no tentando, tanteando, a ver si se podía. Señor, ¿usted cree que se puede que yo no pase por la cruz? Pero cuando él regresó a orar, él entendió, oye, no se puede. Yo tengo que pasar por ahí. ¿Y qué le dijo? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y hoy yo quiero, mis hermanos, que oremos, pero no oremos en la voluntad nuestra. Vamos a orar en la voluntad de Dios. Tú que tienes una petición delante de Dios, usted y yo que tenemos cosas que queremos que Dios haga, vamos a tomar hoy un tiempo y vamos a aprender este principio. Vamos a decirle, Señor, mira, esto es lo que yo quiero. Yo quisiera que usted haga esto, esto y aquello. Pero nuestra oración la vamos a terminar diciendo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga lo que tú quieras. Señor, si es posible que se haga, haz tu voluntad. Pero si no es posible que eso se haga, hoy yo lo entiendo, Señor, y me pongo a tu disposición. Si hay que pasar por la cruz, yo voy a pasar por la cruz. Si hay que pasar por el problema, yo voy a pasar por el problema. Si hay que darte la gloria en medio de esta prueba, yo te voy a dar la gloria en medio de esta prueba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Póngase sobre sus pies en esta noche. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, yo deseo tantas cosas para la iglesia. Señor, yo anhelo tantas cosas para mi familia. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy, Señor, yo quiero tantas cosas sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre la iglesia, sobre el trabajo, sobre los estudios. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Alguien está dispuesto a orar delante de Dios en esta noche, tomarse unos minutos en este púlpito, en este altar y decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor Dios mío, tengo peticiones, tengo clamores delante de ti. He estado orando por tantas cosas, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.